es nuevo y eso puede perfectamente ocurrir en el futuro. Doctor, y eso es lo que pasa, aprovechando que Amaro está en la pantalla, cuando se tienen nuevas cepas y se hace como el desglose del COVID-19. Tú tienes ahí en la imagen, Amaro, lo que está pasando con las variantes que están entrando al país. Quiero un poco, siendo algo burdo, contextualizar las palabras también del doctor Astudillo. Hay virus conocidos como por ejemplo el ébola. Claro. El ébola, que es muy preocupante, pero mata a su huésped de manera inmediata, y matando casi inmediatamente a su huésped, mata sus posibilidades también de pervivir. Sin embargo, tienes un virus como el que conocemos, el COVID-19, con distintas variantes, que va mutando, tiene la inteligencia incluso de poder propagarse en un paciente asintomático. Hay una inteligencia en la construcción genética de ese virus, y lo preocupante en la variante británica es que efectivamente se propaga con gran rapidez. Además, también se asocia a un mayor riesgo de muerte, y hay unos síntomas que son evidentes por todos conocidos, pero está también, ¿verdad?, ahí el concepto de que ¿qué hacemos frente a este tipo de virus? Porque, como señalaba el doctor, ¿verdad?, Astudillo, tenemos en el Instituto de Salud Pública personas que están monitoreando todo el rato justamente estas variantes. Tenemos 3 en estos momentos en Chile. La británica, podemos ver la siguiente, que también, ¿verdad?, es la brasilera. Ahí la tenemos, que afectaría, ¿verdad?, a gente más joven, la probabilidad de reinfección de un 25 a un 60%. Observen cómo el virus va variando, cambiando, y la sintomatología, ¿verdad?, es bastante parecida. Y también hay una tercera variante que ha descubierto el Instituto de Salud Pública, un caso en Antofagasta, que es la variante neoyorquina. Ahora, la pregunta de rigor es: ¿cuál es la que está más presente en estos momentos? ¿Cuál es la que debiera preocuparnos más? Una pregunta que quisiera hacerle también a la doctora Luengo. A ver, en este minuto, perdón. No. En este minuto nosotros tenemos principalmente circulando en nuestro país la variante inglesa, la primera que en el fondo se documentó, y la variante brasilera. Si bien de la variante brasilera ya sabemos que hay 2 variantes, una que surgió más al norte, en Manaus, y otra que surgió más al sur, más cerca de la ciudad. Y nosotros tenemos circulación de por lo menos la primera de ellas, de la de Manaus. Afortunadamente ya están saliendo los primeros estudios de la variante británica, y desde ese punto de vista nosotros sabemos que es más transmisible, como tú decías bien ahí, es más transmisible que el coronavirus original, podríamos decir. Lamentablemente también hay algunos estudios pequeños, pero que son consistentes en mostrar que es más letal, que también en el fondo produce más muertes por contagiados que lo que produce la variante original. Y hasta el minuto, por lo que se sabe, esta variante sería susceptible a las vacunas que nosotros tenemos actualmente. Ok. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Con la variante brasilera es un poco distinto, porque es un poco menos conocida hasta ahora, y ahí hay, en el fondo tenemos un factor confundente que es importante, y que es pensar que lamentablemente Brasil ha tenido una política de no contención, por decirlo de alguna manera, de los contagios del COVID-19, y entonces esto puede influir en los números de mortalidad o de letalidad que aparentemente tiene la variable brasilera. Sin embargo, nosotros sabemos que también es mucho más transmisible que la original, y como te decía, lo que está en el fondo por verse con estudios es si realmente es más letal que el COVID, que el coronavirus original, como lo es la británica, o si este aumento de mortalidad de esta variante tiene que ver más bien que en su país de origen no ha habido un buen control, digamos, de transmisión, y por lo tanto también hay más muertos. Eso es lo que tenemos que ver
con estudios que se están empezando a realizar ahora. ¿Puedo sumar una cosa cortita? Porque me acaba de llegar un estudio que indica entonces que la vacuna Sinovac sí funciona contra la variante brasileña. Bueno, me imagino que les pasa a ustedes, a los doctores, se están cruzando con varios estudios diariamente para analizar qué pasa con las vacunas y si pueden hacer ahí la contraparte con las variantes del virus. Pero hay algunas vacunas que ya están parcialmente estudiadas en las distintas variantes. En Chile, para no complicarnos con el resto de las vacunas que hay en el mundo, porque hay mucha publicación de si la que ponen en Estados Unidos, en Estados Unidos ponen Pfizer y Moderna, por ejemplo, pero en Chile se ha puesto Pfizer y la llamada Sinovac. Esas son las únicas dos que se han puesto en Chile para un poco aterrizarlo en nuestro país. Y esas dos tienen un buen efecto sobre, por lo menos contra la variante británica y contra la variante brasilera. Con la sudafricana no se han probado, por lo menos en estudios científicos, estas dos vacunas. Pero sí se sabe que al menos la Oxford AstraZeneca, que la nombro también porque prontamente pudiera llegar al país, contra la variante sudafricana tiene un muy mal resultado, que oscila entre el 10 hasta el 25%. O sea, cubre muy poco de las posibilidades de la variante sudafricana. Y tendrán que hacerse los ajustes y correcciones en esa vacuna para que cuando se revacune a la gente sí cubra esas variantes. Porque no nos olvidemos que la fabricación de las vacunas responde al virus que está circulando. De hecho, no teníamos vacuna para el coronavirus. Por lo tanto, fabricar una para la variante haría pensar que podría tener un mejor resultado y más rápido, dado que la vacuna para la estructura global del virus ya está y hay que hacerle los ajustes solo para las variantes. Entonces, en síntesis, las dos vacunas que se ponen en Chile sí sirven para el virus o para la variante brasilera y para la variante británica y para el virus original, lógicamente también. Pero no nos olvidemos que estas vacunas sirven para la enfermedad grave, UCI, muerte, y ahí se acercan al 100% de efectividad. Pero para que uno haga la enfermedad y sea contagioso, solo sirve 50%. Es decir, la mitad de quienes estamos vacunados igual podemos enfermarnos e igual podemos ser contagiosos. La mitad. Absolutamente. Y es por eso que hay que conservar todas las medidas que son de distanciamiento, mascarilla, y no tenemos que soltarlas por el hecho de que sintamos que estamos vacunados. Observen un dato interesante solo para cerrar el concepto de la variante británica. Se ha hablado mucho acerca del cierre de las fronteras. Yo estaba observando de dónde provienen estos 64 casos. Algunos vienen, ¿verdad?, de Jordania. Aquí en Chile, finalmente, Cabo Verde, también de Panamá, también de Emiratos Árabes. Somos un mundo globalizado. De ahí esa consideración importante. Pero